Ethan. Theo y Vincent pasaron un día en Bruselas, y luego el primero regresó a París. Llegaba la primavera, la campiña de Brabante estaba hermosa, y el lugar atraía a Vincent como un asilo mágico. Se compró un grueso traje rústico de terciopelo negro, igual a los usados por los trabajadores, y algunas hojas de papel de colores para dibujar, y tomó el primer tren para Ethan. Ana Cornelia desaprobaba la vida que llevaba Vincent, porque sentía que le causaba más penas que felicidad, pero los motivos de desaprobación de Theodoros eran otros. Si Vincent hubiese sido el primogénito de cualquier otra persona, no hubiera tenido obligaciones hacia él, ni le hubiera importado nada. Sabía que no debía ser del agrado de Dios el modo de vivir del muchacho, pero también sabía que el Altísimo reprobaría a un padre que abandonase a su hijo. El joven notó que su padre había encanecido bastante, y que ya no tenía la expresión de seguridad que antes mostraba su semblante. En cuanto a su madre, Vincent la encontró más fuerte que antes. La edad, en vez de debilitarla, parecía fortalecerla. Su sonrisa bondadosa parecía querer perdonar el pecado antes de cometerlo. Durante varios días, la familia se esforzó en demostrar todo su afecto al joven, obligándolo a comer y reponer su salud, quebrantada. Todos parecían olvidar que Vincent carecía de fortuna, situación y porvenir. Pasaba los días caminando por el campo y observando a los leñadores que trabajaban en un pequeño bosque de pinos que estaban talando. No tardó en sentirse bien, con fuerzas y deseos de empezar a trabajar. Una mañana lluviosa, cuando Ana Cornelia bajó a la cocina, temprano como de costumbre, se extrañó al encontrarla encendida y a Vincent sentado frente a ella con un dibujo empezado entre las manos. «Buenos días, hijo mío», saludó. «Buenos días, madre», repuso el joven besándole en la mejilla. «¿Por qué te has levantado tan temprano, Vincent?» «Porque quería trabajar». «¿Trabajar?», repitió la señora, mirando primero al dibujo comenzado y luego al fuego encendido. «¿Quieres decir que quisiste encender el fuego para mí? Pero no debes levantarte para eso, hijo». «No, quiero decir, trabajar en mis dibujos». Otra vez Ana Cornelia miró el bosquejo que su hijo tenía entre las manos, y que para ella no era más que una diversión infantil. «¿Piensas trabajar haciendo dibujos?» «Sí», le explicó la decisión que había tomado y el deseo de Theo de ayudarlo. Contrariamente a lo que esperaba, Ana Cornelia manifestó satisfacción, y dirigiéndose rápidamente al comedor, volvió con una carta en la mano. «Nuestro primo, Anton Mauve, es pintor», dijo, «y gana mucho dinero. Hace pocos días he recibido esta carta de mi hermana. Mauve se ha casado con su hija Jet, como recordarás, y me escribió que el señor Terstic de las galerías Goupil vende todo lo que hace Anton por 500 o 600 florines. Sí, Mauve se está convirtiendo en uno de nuestros pintores más importantes», repuso Vincent. «¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer uno de esos cuadros, hijo mío?» «Eso depende. Algunos hacen en unos pocos días y otros llevan años». «¿Años? Dios mío», permaneció un rato silenciosa y luego preguntó, «¿Puedes dibujar a las personas? ¿Hacer retratos?» «No sé, tengo arriba algunos dibujos, te los mostraré». Cuando volvió a bajar, su madre se había puesto un gorro blanco y estaba preparando el desayuno. Los azulejos blancos y azules de la cocina daban a la misma un aspecto de alegría. «Te estoy preparando tu pie de queso favorito, ¿te acuerdas?» «Oh, madre, sí lo recuerdo». Le echó los brazos alrededor del cuello y ella lo miró sonriendo emocionada. Vincent era su primogénito y su preferido, y su falta de felicidad constituía la única pena de su vida. El joven le enseñó los dibujos hechos de los mineros en Borinage. Después de observarlos un rato, la señora preguntó, «Pero Vincent, ¿qué les pasa a los rostros?» «Nada, ¿por qué?» «Es que no tienen ninguno». «Ya sé, solo me interesaba la figura, el conjunto». «Pero puedes dibujar rostros también, ¿verdad?» «Estoy segura de que habrá una gran cantidad de señoras en Ethen que querrán que les hagas el retrato. Podrás ganar mucho dinero». «Sí, tal vez, pero tendré que esperar a que mi dibujo sea correcto». La señora, que estaba friendo unos huevos en el sartén, se detuvo con una cáscara en cada mano. «¿Quieres decir que tienes que aprender a dibujar correctamente para poder vender tus retratos?» «No», repuso el joven mientras bosquejaba rápidamente. «Tengo que aprender a dibujar correctamente para dibujar correctamente y nada más». «Temo no comprender, hijo», contestó Ana Cornelia, volviendo a sus cacerolas. «Yo tampoco», dijo Vincent, «pero es así». Durante el desayuno, Ana Cornelia participó a su esposo de los proyectos de su hijo. Más de una vez habían discutido entre ellos el asunto del porvenir del muchacho. «¿Y podrás ganarte la vida dibujando, Vincent?», inquirió su padre. «Al principio no, pero Theo me ayudará. Y en cuanto haya aprendido a trabajar, podré ganar dinero. Al menos así lo espero. Los dibujantes en Londres y en París ganan 10 a 15 francos por día, y los que ilustran las revistas ganan más».
Zeuros lanzó un suspiro de satisfacción. Al menos su hijo parecía querer abandonar la vida de perezoso que llevaba desde hacía tantos años. Espero que si comienzas este trabajo, continuarás con él, dijo. Nunca llegarás a nada si cambias continuamente de parecer. Ya no cambiaré más, padre, le aseguró Vincent. Loco. Cesó de llover y mejoró el tiempo. A Vincent, con su caballete y sus implementos de dibujo, le agradaba ir al campo para explorar. Le gustaba especialmente instalarse en los matorrales cerca del cepe o bien a orillas de un recodo en el Pacific, donde se entretenía dibujando los nenúfares. Ethen era una ciudad pequeña y sus habitantes lo miraban con recelo. Nunca habían visto un traje de terciopelo como el suyo y no les parecía propio que un hombre fuerte se pasase todo el día en los campos dibujando. A su modo, Vincent era cortés con los feligreses de su padre, pero estos no querían tener nada que ver con él. Para aquel pueblo provinciano, el joven resultaba algo incomprensible. Todo en él les parecía extraño: su modo de vestir, sus modales, su barba rojiza, su pasado, su continuo trajinar por los campos y su falta de ocupación. Le tenían desconfianza y hasta miedo, por el hecho de ser distinto a ellos, y sin embargo, él nunca les había hecho daño, y solo deseaba que lo dejaran tranquilo. Vincent no tenía la menor idea de lo que no agradaba a aquella gente. Estaba empeñado en hacer un estudio del bosque de pinos que los leñadores estaban talando, y en el primer plano de su estudio se destacaba un gran árbol. Uno de los leñadores solía venir todos los días a mirar su trabajo, y luego de un momento se retiraba riendo. Intrigado, Vincent un día preguntó cortésmente: ¿le parece gracioso que dibuje un árbol? El hombre estalló en una carcajada. Ya lo creo, graciosísimo. Usted debe estar loco. El joven permaneció pensativo un momento y luego preguntó: ¿estaría loco si plantara un árbol? No, por cierto, contestó el leñador con toda seriedad. ¿Y si lo cuidara para que creciera y se desarrollara? Tampoco. ¿Y estaría loco si recogiera sus frutos? ¿Pero usted se burla de mí? Y dígame, insistió Vincent, ¿estaría loco si lo cortara como ustedes lo hacen? No, los árboles deben cortarse. Entonces puedo plantar un árbol, cuidarlo, recoger el fruto y cortarlo. Pero si lo dibujo, ¿estoy loco? ¿No es así? El campesino volvió a reírse. Sí, usted debe de estar loco para permanecer así sentado, horas enteras. Todo el pueblo lo dice. Después de la cena, la familia Van Gogh pasaba la velada reunida alrededor de la mesa. Unos leían, otros cosían, otros escribían y Vincent dibujaba. Su hermano menor, Cor, era un niño tranquilo que casi nunca hablaba. Ana, una de sus hermanas, se había casado y no vivía con ellos. Elizabeth no lo quería y simulaba ignorarlo. En cuanto a William, era simpática y accedía a posar para él cuantas veces se lo pidiese, pero sus relaciones no tenían nada de espiritual. El joven trabajaba todas las noches bajo la enorme lámpara instalada en el centro de la mesa. Copiaba los estudios o bosquejos que había hecho durante el día en el campo. Zeuros lo miraba hacer y rehacer sus dibujos una docena de veces, y arrojarlo siempre descontento. Finalmente, el eclesiástico, no pudiendo contenerse más, preguntó a su hijo: «Dime, ¿nunca consigues hacer bien tu dibujo?» «No», repuso Vincent. «¿Y entonces, no estarás equivocado en empeñarte en dibujar? Creo que si tuvieras talento, si tuvieses pasta de artista, harías bien esos bosquejos desde el primer momento». Vincent echó una mirada a su estudio que representaba a un campesino inclinado sobre una bolsa que llenaba de papas. No podía lograr el correcto movimiento del brazo en aquel hombre. «Tal vez, padre», contestó Vincent. «Lo que quiero decir es que me parece que no deberías tener necesidad de dibujar esas cosas docenas de veces. Si tuvieses la habilidad natural, conseguirías hacerlo la primera vez. La naturaleza siempre empieza por resistirse al artista, papá», repuso el joven sin dejar su lápiz. «Pero trabajaré seriamente y no me dejaré desanimar por esa resistencia. Al contrario, cuanto más tenga que luchar, más me sentiré estimulado para obtener la victoria final». «No comprendo», dijo Zeuros. «El bien nunca puede provenir del mal, ni el buen trabajo del malo. Tal vez sea así en la teología, pero no en arte. No puede ser. Te equivocas, hijo mío. El trabajo de un artista o es bueno o es malo, y si es malo, no es un artista. Debe comprender eso desde el principio y no perder su tiempo y sus esfuerzos. Pero, ¿y si el arte lo hace feliz a pesar de ser malo?» Zeuros no supo qué contestar. «No», prosiguió Vincent borrando la bolsa de papas. «En el fondo la naturaleza y el verdadero artista se comprenden. Tal vez para eso sean necesarios años de lucha, pero al final el trabajo malo se convertirá en bueno y se justificará. Y si no sucede así, si siempre sigue siendo malo, hace días que estás dibujando ese campesino.
Y siempre sale mal. Supongamos que continúas dibujándolo durante años y que siempre siga mal. Entonces, Vincent se encogió de hombros. El artista se arriesga a eso, padre. ¿Y si ese riesgo no le proporciona recompensas? ¿Recompensas? ¿Qué recompensas? ¿Dinero? ¿Posición en el mundo? Vincent elevó la vista y observó a su padre como si fuera la primera vez que lo veía. Creí que estábamos discutiendo sobre el arte bueno y el malo, dijo. El estudiante. Día y noche trabajaba con empeño. Si pensaba en el porvenir, era solo para desear que se aproximara el momento en que dejaría de ser una carga para Theo. Cuando estaba cansado de dibujar, leía, y cuando se sentía demasiado fatigado de lo uno y de lo otro, dormía. Su hermano le envió papel inglés, láminas anatómicas de un caballo, una vaca y un cordero, algunos de los modelos para artistas de Holbein, lápices de dibujo, plumas, la reproducción de un esqueleto humano, sepia y algún dinero, además de la exhortación de trabajar mucho y no convertirse en un artista mediocre. A este consejo, Vincent le contestó: haré todo lo que pueda, pero te diré que no desprecio la calificación de mediocre, y creo que no se puede llegar a sobreponerse a la mediocridad si se le desprecia. En cuanto a trabajar mucho, estoy plenamente de acuerdo, ni un día sin un trazo, como nos aconseja Gavarni. Cada vez se convencía más que el dibujo de las figuras era necesario, y que indirectamente influía en el diseño de los paisajes. Si dibujaba un sauce como si fuese un ser viviente, y en realidad lo era, entonces los segundos planos tomaban su exacto valor. Le agradaban muchísimo los paisajes, pero mucho más le agradaban los estudios de la vida que con tanto realismo habían sido dibujados por Gavarni, Daumier, Doré, Lacroix y Félicien Rops. Tenía la esperanza de que, insistiendo en el estudio de los campesinos, lograría hacer trabajos ilustrativos para las revistas y los periódicos. Deseaba poder ganarse la vida durante los largos años que debería pasar perfeccionando su técnica y la forma de su expresión. Un día, su padre, que creía que leía para distraerse, le dijo: Vincent, siempre estás hablando de lo mucho que debes trabajar. Entonces, ¿por qué pierdes tu tiempo con esos estúpidos libros franceses? El joven colocó una marca en el Périgueux que estaba leyendo y miró a su padre. Siempre abrigaba la esperanza de que algún día éste lo comprendiera cuando hablaba de cosas serias. Para aprender a dibujar no solo es necesario practicar con el lápiz, dijo, sino que se necesita un profundo estudio de la literatura. Es algo que no entiendo. Si quiero predicar un buen sermón, no pierdo mi tiempo mirando a tu madre preparar la comida. El joven no se molestó en discutir la analogía, limitándose a decir: no puedo dibujar una figura sin conocer los huesos y los músculos de los que está formada, y no puedo dibujar una cabeza sin conocer la mentalidad y el alma de esa persona. Para pintar la vida hemos de comprender no solo la anatomía, sino los sentimientos de la gente y el mundo que los rodea. El pintor que solo conoce su arte será un artista muy superficial. Ah, Vincent, suspiró su padre, me temo que te vas a convertir en un teórico. Días más tarde, el joven sintió una enorme satisfacción al recibir algunos libros de Cassagne que Theo le enviaba a fin de corregir su perspectiva. Entusiasmado, se los enseñó a Wilhelmine. Esto me será de gran provecho para corregir mi dibujo. La joven le sonrió con los claros ojos de su madre. ¿Quieres decir, preguntó Cédulos, que desconfiaba de todo lo que venía de París, que aprenderás a dibujar leyendo libros de arte? Sí, dijo Vincent. Eso es en verdad extraño. Es decir, si pongo en práctica las teorías que contienen. Desgraciadamente, la práctica no puede comprarse como los libros. Pasaron los días y llegó el verano. Ahora ya no era la lluvia que le impedía salir, sino el calor. Dibujó a su hermana Wilhelmine sentada ante su máquina de coser. Copió por tercera vez los estudios de Barguet. Dibujó 5 veces un hombre con una azada, un bêcheur, cada vez en distintas posturas. 2 veces un sembrador, 2 una muchacha con una escoba, luego una mujer con un gorro blanco y pelando papas, un pastor apoyándose sobre su bastón y finalmente un viejo labrador enfermo sentado en el fogón con la cabeza entre las manos. Campesinos, labradores, hombres y mujeres era lo que debía dibujar constantemente, observando todo lo que perteneciera a la vida rural. Ya no se sentía impotente ante la naturaleza y ello le procuraba una satisfacción como jamás había conocido. La gente del pueblo continuaba considerándolo raro y lo mantenía a distancia, a pesar de que su madre, Wilhelmine, y su padre también, a su modo, le profesaban cariño y afecto en el fondo de su ser, donde nadie en Etten podía penetrar. Se sentía terriblemente solo. Los campesinos poco a poco se tornaban más amables y comenzaban a confiar en él. Vincent encontraba que su simplicidad tenía cierta homogeneidad con el suelo que trabajaban.
y trataba de captar esa sensación en sus dibujos. A menudo, en sus bosquejos, el campesino se confundía con la tierra. El joven no comprendía cómo llegaba a dibujar de ese modo, pero sentía que no estaba bien. No puede haber línea de separación entre ambos, dijo una noche a su madre que le pedía explicaciones. Se pertenecen el uno a la otra. Están hechos de la misma materia y de idéntica esencia. Un día, Ana Cornelia, deseosa de contribuir al éxito de su hijo, le preguntó: «Vincent, ¿podrías volver esta tarde a las 2? Quisiera que me acompañaras a un té». Su hijo la miró atónito. «Pero, mamá, no puedo perder mi tiempo en esa forma. ¿Y por qué perderías tu tiempo yendo a una reunión así? Porque en un té no hay nada que pintar. Ahí es donde te equivocas. Todas las señoras de importancia de Essen estarán allí». El joven hizo un esfuerzo para serenarse y, buscando sus palabras, trató de explicar a su madre lo que quería decir. «Esas señoras no poseen carácter, mamá. No digas disparates. Todas son buenísimas, tienen un carácter magnífico y nadie puede decir nada contra de ellas». «No, ya sé. Lo que quiero decir es que sus vidas están cortadas por el mismo patrón y que todas se parecen. Pues te aseguro que yo las distingo perfectamente». «Sí, pero sus vidas transcurren tan cómodamente que no tienen nada interesante reflejado en su semblante». No sé lo que quieres decir. Dibujas cualquier campesino que encuentras en el campo. ¿Qué provecho te reportará eso? Son pobres y no podrán comprarte nada. En cambio, las señoras de la ciudad te pagarán por sus retratos». Vincent la rodeó afectuosamente con los brazos. Esos ojos azules tan límpidos, tan profundos y tan cariñosos. ¿Por qué no comprendían? «Querida», díjole con tranquilidad, «te ruego tengas un poco de fe en mí. Sé cómo debo trabajar y si me das tiempo, triunfaré. Si continúo dibujando esas cosas que te parecen inútiles a ti, más adelante lograré vender mis dibujos y ganarme la vida». Ana Cornelia deseaba comprender con tanta ansia como Vincent deseaba ser comprendido. Besó la mejilla barbuda de su hijo y su pensamiento se dirigió hacia aquel día lejano en la rectoría de Sunder en que había dado a luz a Vincent. Recordó la angustia terrible que la embargaba en aquellos momentos, pues su primer hijo había nacido muerto, y la alegría que la había invadido en medio de sus dolores al oír el llanto del recién nacido. «Eres un buen muchacho, Vincent», dijo. «Pórtate como quieras, yo solo quiero ayudarte». En lugar de ir a trabajar en el campo, ese día el joven pidió a Piet Kaufmann, el jardinero, que posara para él. Después de discutir un rato, lo persuadió. «Bien, después de comer lo esperaré en el jardín», dijo el buen hombre. Cuando Vincent llegó al jardín a la hora indicada, encontró a Piet cuidadosamente vestido con su traje de domingo, con la cara y las manos bien limpias y sentado con tiesura sobre un banco. A pesar de sí mismo, el joven rompió en una carcajada. «¡Pero Piet!», exclamó, «no puedo dibujarte con ese traje». El hombre lo miró asombrado y luego observó su traje. «¿Qué tiene?», preguntó. «Es nuevecito, solo me lo he puesto pocos domingos». «Es precisamente por eso», explicó Vincent. «Quiero dibujarte con tus ropas de trabajo, ocupado en rastillar o podar. Mi ropa de trabajo está sucia y remendada. Si usted quiere dibujarme, tendrá que hacerlo así». Vincent regresó a los campos y dibujó a los labradores trabajando con la azada, inclinados hacia la tierra. Cuando pasó el verano comprendió que, por el momento, al menos, había agotado todas las posibilidades de su propia instrucción. De nuevo le acometió el deseo intenso de tratar a algún artista y seguir trabajando en un buen estudio. Sentía la imperiosa necesidad de asistir al trabajo de verdaderos artistas, pues así lograría conocer sus fallas y perfeccionarse. Theo le escribió invitándolo a trasladarse a París, pero a Vincent le pareció que aún no estaba maduro para la gran aventura. Su trabajo era todavía demasiado tosco, demasiado superficial y se notaba claramente al principiante. Pensó en La Haya para proseguir el aprendizaje de su arte. Primeramente, quedaba a pocas horas de distancia. Allí estaba su amigo Münchir Derstig, gerente de la casa Goupil, y su primo Anton Mauve, que podrían ayudarlo. Escribió a Theo pidiéndole consejo, y su hermano le contestó enviándole el importe de viaje de ferrocarril. Antes de trasladarse definitivamente a La Haya, Vincent quiso cerciorarse de si Derstig y Mauve lo recibirían amistosamente y si estarían dispuestos a ayudarlo, pues de lo contrario tendría que ir a otro lado. Envolvió todos sus dibujos cuidadosamente, puso una muda de ropa en su valija y partió para la capital, meta de todos los jóvenes artistas provincianos de Holanda.